Después de décadas siendo testigo de goles inolvidables y noches mágicas de la Fiorentina, el estadio Artemio Franchi está viviendo la remodelación más ambiciosa de su historia, una transformación que lo llevará al futuro sin perder su esencia histórica. Construido en los años 30, ha sido testigo de momentos inolvidables, pero el tiempo pasa, y ahora enfrenta una remodelación masiva para convertirse en una instalación deportiva moderna y adaptarse al siglo XXI. Un nuevo diseño, una cubierta completamente renovada, mayor comodidad para los aficionados, tecnología de última generación y zonas pensadas para convertir cada partido en una experiencia total, respetando la visión original. Una reinvención que quiere colocar a Florencia en el mapa de los estadios más impresionantes de Europa. En este video, exploraremos su historia, por qué se necesita esta renovación, los detalles del proyecto y qué significa para el futuro de la Fiorentina. En el canal ya hay un video donde hablo sobre los futuros estadios de Italia, por si quieren verlo. El Estadio Comunale Artemio Franchi de Florencia fue inaugurado en 1931 y cuenta con capacidad para casi 47.000 espectadores. Es considerado una obra maestra del racionalismo italiano. A lo largo de casi un siglo ha albergado eventos de primer nivel, partidos del Mundial 1934, el Torneo de Fútbol de los Juegos Olímpicos de 1960, la Eurocopa 1968 o varios encuentros del Mundial 1990. Su silueta curva y la icónica Torre Maratona lo convierten en un símbolo histórico de Florencia. Sin embargo, después de casi 95 años en pie, el estadio mostraba un aspecto claramente desfasado. En palabras del presidente de la Fiorentina, la diferencia sustancial con los grandes clubes europeos se encuentra en los obsoletos estadios, pues las viejas instalaciones deportivas limitan los ingresos del club. Separadas por una pista de atletismo, las gradas están muy lejos del campo, faltan las últimas tecnologías en comodidad y seguridad, y los reglamentos UEFA para acoger grandes torneos como la Eurocopa 2032 que exigen mejoras significativas. El proyecto de reforma no surgió de la nada. Por un lado, la propiedad del club presionaba para tener un estadio más rentable. La dirigencia de Fiorentina anunció que invertiría cientos de millones de euros en la reforma, previendo una multiplicación de los ingresos. Según estimaciones, con unas instalaciones renovadas, la Fiorentina podría pasar de recaudar unos 84 millones de euros actuales a alrededor de 225 millones de euros anuales, creando además hasta 1.000 empleos directos y un impacto económico de 5.000 millones en 10 años. Por otro lado, existía la preocupación de preservar el valor patrimonial. El Artemio Franchi es un edificio catalogado con valor histórico. Cuando en 2020 se propuso demolerlo parcialmente para construir un nuevo estadio, hubo una reacción negativa de académicos y organismos culturales. El Ministerio de Cultura italiano solicitó mantener su esencia original, pero permitió excepciones a la protección patrimonial para obras deportivas, abriendo la vía legal a su remodelación. En resumen, la remodelación se planteó como un compromiso: garantizar la seguridad y modernidad que exige el fútbol actual, sin destruir la belleza esencial del diseño. El objetivo es renovar el estadio para la Eurocopa 2032, mejorando infraestructuras y ampliando servicios, pero manteniendo los elementos históricos claves como la Torre Maratona y las grandes escaleras laterales. En junio de 2022, se eligió el proyecto ganador de un concurso internacional. Lo presentó el estudio Arup Italia dirigido por David Hirsch, en colaboración con Mario Cucinella Architects, y con Cupelloni Architettura asesorando en patrimonio. El diseño propuesto integra lo viejo con lo nuevo. Se conserva íntegramente la estructura histórica, mientras se añaden elementos contemporáneos. El elemento más visible es una nueva cubierta metálica delgada que flota sobre las gradas existentes, minimizando el impacto visual en el skyline de Florencia. Este techo incorpora paneles fotovoltaicos para generar energía renovable, también recolectará agua de lluvia para riego y usos no potables. Las gradas se reconfigurarán para acercar a los espectadores al campo de juego, mejorando la experiencia. La capacidad final se espera en torno a los 40.000 asientos, todos cubiertos y con instalaciones modernas, suites VIP, zonas de hospitality, pantallas gigantes y conectividad de alta velocidad. Además, se modernizarán por completo las instalaciones técnicas. Se reubicarán los servicios como baños, accesos, vestuarios, se reforzarán las estructuras de suelo y se instalarán sistemas de climatización y audiovisual de última generación. El plan prevé asimismo la creación de un museo del club y un auditorio interno para actividades extracurriculares.
El diseño enfatiza también nuevos espacios públicos. Se generará un parque urbano alrededor del recinto, con áreas peatonales y ciclorrutas mejor integradas con el centro de Florencia. De este modo se concibe al estadio no solo para partidos, sino como un lugar activo durante todo el año, atrayendo a residentes y turistas por igual. Con un costo estimado que ronda los 193 millones de euros, financiado en parte por fondos públicos y posiblemente privados, y varios retrasos administrativos, las obras comenzaron en 2024. Se dividieron en fases para no suspender por completo el uso del estadio. Según el plan aprobado en 2024, los trabajos se intensificarían durante el verano para aprovechar la pausa de la competición. La primera fase incluyó la demolición parcial y renovación de la tribuna norte y la parte inferior de la tribuna sur, junto con reforzar pisos y retirar los antiguos asientos. En una segunda fase se planificó actuar sobre la tribuna este, la parte media y alta de la tribuna maratona y la grada de honor oeste. Los trabajos incluyen también la demolición y reconstrucción de la fachada de la tribuna d'onore. Finalmente, la fase final del proyecto arrancaría en agosto de 2026 con la sustitución del césped. En un principio el cronograma inicial se preveía la conclusión completa para el 1 de octubre de 2026, justo antes del centenario de la Fiorentina. Este plazo buscaba aprovechar fondos estatales y cumplir con los requisitos UEFA para ser sede de la Eurocopa de 2032. Pero actualmente esta planificación ha sufrido varios aplazamientos. En septiembre de 2025 la prensa informó que la obra podría alargarse hasta 2029 debido a complejidades técnicas y ajustes del presupuesto. De culminarse con éxito, la remodelación aportaría beneficios amplios. Para la Fiorentina supondría un salto económico. Con capacidad renovada y más servicios comerciales, el club aumentaría notablemente sus ingresos por taquilla, abonos y hospitalidad. Eso potenciaría sus finanzas y capacidad deportiva. Para la ciudad de Florencia, el impacto promete ser muy positivo. Se crearán cientos de puestos de trabajo directos. Esto provendrá de nuevos negocios como bares, tiendas, hoteles, mayores ingresos fiscales y revalorización inmobiliaria. En definitiva, la reforma busca colocar a Florencia en la vanguardia de infraestructuras deportivas modernas, lo cual atraería visitantes internacionales y mejoraría la calidad de vida de los vecinos del barrio. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan de la remodelación del Estadio Artemio Franchi? Déjenlo en los comentarios, denle like. Síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.